Bienvenidos a la serie Una respuesta al Dr. Alberto Dreyer, al video La naturaleza humana de Jesucristo, sección 6A, titulada Cuando la delimitación del significado de un término se hace sin fundamento. Uno de los argumentos, si no el más utilizado, por los defensores de la nueva teología en el área de la humanidad de Cristo, para intentar sostener que la naturaleza humana del Salvador era distinta a la nuestra como seres caídos, es el empleo del término semejante y sus variantes en Hebreos 2:17, 4:15, Filipenses 2:7 y Romanos 8:3, para hacer alusión a la humanidad de Cristo. Ellos dicen, estos teólogos, uno tras otro, que el hecho de que se emplee este término, semejante, para referirse a la humanidad de nuestro Señor, es una de las mayores evidencias de que su naturaleza humana era distinta a la nuestra. Esto porque si la naturaleza que asumió hubiese sido tal y como es la nuestra como seres humanos caídos, entonces no se habría empleado el término semejante, sino el término igual. Es decir, si dice semejante es porque se parece, pero no es igual. Otra forma de decirlo, si Hebreos 2:17 y los otros textos están diciendo que la naturaleza humana de Cristo era la misma nuestra como seres caídos, entonces se habría empleado el término igual en vez del que se usó, que es el término semejante y sus variantes, semejanza, etc. Ese es el argumento repetido vez tras vez por ellos. En esta ocasión, es nuestro propósito pesar en la balanza bíblica dicho argumento. En otras palabras, intentaremos contestar la siguiente pregunta. El hecho de que se emplee generalmente la traducción semejante y semejanza para hacer alusión a la humanidad de Cristo en estos textos mencionados, en vez de utilizarse el término igual, ¿significa que la naturaleza aludida aquí era diferente a la nuestra? Es decir, era parecida, pero no igual. Intentaremos contestar esta pregunta desde dos perspectivas. A. El significado del término o vocablo empleado en el texto griego en esos 4 textos. Y B. La interpretación de ese vocablo en Hebreos 2:17, Filipenses 2:7, Hebreos 4:15 y Romanos 8:3 por parte de algunos expertos en esa área. Empecemos pues con la primera sección. El significado del término o vocablo empleado en el texto griego. Iniciemos con Hebreos 2:17, que será el texto que nos mantendrá ocupados durante esta sección 6A. Hebreos 2:17. El vocablo griego traducido en la mayoría de las versiones como semejante es homoiotenas, utilizado 15 veces en el Nuevo Testamento griego en sus diferentes terminaciones según el caso. Semejante, compararé, semejantes, etc. Es el vocablo griego 3666 de los números Strong. La raíz de este vocablo es homoio, que según el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Lothar Koenen, Erich Beireuder y Hans Beitzenhardt, significa junto con homoios, igual, de la misma naturaleza, igualar, asemejar. Según este mismo diccionario,
el adjetivo homoios hay que derivarlo de la raíz homos, relacionada con ama o jama, del latín simul, similis, y el castellano simultáneo, símil, y se emplea normalmente desde Homero. Se distinguen 4 significados. 1. Aplicado a personas y cosas, igual, de la misma naturaleza, de condición igual. Homoios aparece frecuentemente con isos para resaltar tal realidad y acentuar con más fuerza la equiparación de que se trate. A veces, homoios e isos se pueden también intercambiar. 2, según el mismo diccionario, de iguales sentidos y por ampliación de igual valor, provisto de los mismos derechos, compañero, amigo, íntimo. Y por ejemplo, en Esparta y en otras ciudades-estados de igual constitución, hoy homoioi son los ciudadanos que tienen igual acceso a todos los puestos. 3, continúa diciéndonos u orientándonos este diccionario, el tercer sentido, lo repartido a todos por igual, lo común. Por ejemplo, en cuanto a posesiones o respecto a avatares de la vida. Homoín, moira, igual suerte, según Homero 2, 18, 120. Y un cuarto sentido, termina diciéndonos el diccionario mencionado, que se emplea también en geometría. Homoios indica una igualdad en el sentido de coincidencia. Y agrega este diccionario que el verbo homoio se mantiene en el mismo marco del adjetivo. O sea, que lo mismo que se ha dicho del adjetivo homoios se aplica a homoio. Y lo curioso es que si tan solo ojeamos un poco los significados en los que se aplica homoios, el vocablo 3668 de los números Strong, en los 31 casos que se emplea en el Nuevo Testamento griego, prácticamente en todas las ocasiones se puede ver claramente el significado de igualdad. Algunos ejemplos. En Mateo 22, 25 al 28, leemos: Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Leímos de la Reina Valera del 60. Aquí el vocablo homoios se traduce de la misma manera. Otro ejemplo, Mateo 26, 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Igual leímos de la Reina Valera 60. Aquí se traduce el término como lo mismo. Otro ejemplo, Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Misma Reina Valera del 60. Aquí se traduce el término como igualmente. Otro ejemplo, Juan 15:19. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por él mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Otra vez, aquí se traduce homoios como igualmente. 1 Corintios 7:14
Primera a los Corintios 7:14. Dice, la mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. Igualmente, el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. Estamos diciendo con esto que la familia de vocablos implicados en la raíz homoio solo tiene un significado, a saber, igualdad, igual, igualmente, como algunos nos señalan. Y la respuesta a esto es un rotundo no. No estamos diciendo tal cosa. Decir que todos los vocablos implicados o derivados de homoio tienen únicamente el significado o sentido de igualdad, que ese es su único significado, es ignorar la realidad lingüística de esa familia de términos. Así, por ejemplo, homoiosis, el vocablo 3669 de los números Strong, según el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Alfred Tuggy, significa imagen, semejanza, empleado en Santiago 3:9 para referirse al hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, donde obviamente no se está hablando de igualdad, porque eso nos lo dice el sentido común. Fuimos hechos semejantes a Dios, no iguales. Como puede verse, en la familia de palabras implicadas en homoio, hay vocablos que solo pueden tener el significado de semejanza, parecido. Pero dentro de esa familia de vocablos hay varios cuyo significado o sentido es de igualdad, como hemos visto en los ejemplos dados. Entonces, ¿cuál es la realidad del asunto? Muy sencillo. Los vocablos procedentes de la raíz homoio pueden tener uno o el otro significado, es decir, o semejanza, parecido, aunque no igual, o igual, de la misma clase, de la misma naturaleza. Eso es lo bíblico. Decir que la traducción semejante en Hebreos 2:17 solo tiene un significado que es parecido, pero no puede significar igual, es limitar el significado de un término sin ningún fundamento. Más aún cuando casi en todos los casos el significado es de igualdad, como puede corroborarlo cualquiera que examine caso por caso en el texto griego. Dicho de otra forma, decir que en Hebreos 2:17 el término traducido como semejante solo puede significar parecido es ignorar el griego en sus mismas bases. Y de paso, en Hebreos 2:17 el significado del término es de igualdad, no el de parecido. De las dos opciones posibles, igual o parecido, en Hebreos 2:17 el que calza es igual, no parecido. Esto lo corroboran varios eruditos en esa área, lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra respuesta en este brevísimo estudio, que en su momento estaremos ampliando con más tiempo. Pasemos a la segunda sección entonces de nuestro estudio de esta ocasión, que sería la interpretación del vocablo homoiotenas en Hebreos 2:17 por parte de algunos expertos en esa área. La clave lingüística del Nuevo Testamento griego de Isedet de Ediciones La Aurora dice: homoiotenai no significa pues una semejanza o un parecido, sino que es un llegar a ser igual. La identidad es completa. George Eldon Ladd, en Teología del Nuevo Testamento, haciendo referencia a este término en Hebreos 2:17, dice: tomó sobre sí la humanidad completa, compartió la misma naturaleza que las demás personas en todos los aspectos esenciales para la humanidad. Hebreos 2:17. El cardenal Albert Van Hoye, no sé cómo se pronuncia realmente, en Acojamos a Cristo nuestro sumo sacerdote, dice:
Para llegar a ser sumo sacerdote, comentando Hebreos 2:17, para llegar a ser sumo sacerdote, Jesús renuncia a todo privilegio. En vez de colocarse por encima de los demás, se hace en todo semejante a ellos, semejante a los hermanos y aceptando hasta el abajamiento de la pasión y de la muerte. En vez de una posición más alta, intermedia entre el hombre y Dios, Cristo ha tomado una posición muchísimo más baja, la de una solidaridad completa con los últimos de los hombres, con los condenados a muerte. Es claro que cuando el autor dice que debía ser igual en todo a los hermanos, piensa especialmente en esto, no solamente en la encarnación, de la cual ha hablado en los versículos precedentes, sino sobre todo en el sacrificio y en la muerte. Esta declaración de este autor es de particular importancia porque es uno de los más reconocidos teólogos católicos y él, aun cuando es partidario, por supuesto, de una naturaleza humana en Jesús sin tendencia al mal, reconoce que el texto, al emplear el término semejante, lo hace en el marco de igualdad. El comentario al Nuevo Testamento de la Casa de la Biblia dice así: se hizo partícipe plenamente de nuestra condición, no en apariencia, sino realmente, no parcialmente, sino en plenitud. Comentando Hebreos 2:17, y continúa diciendo: por lo mismo, tuvo que asumir la misma muerte, expresión máxima de esa condición. Se enfrentó con el enemigo del hombre allí donde era más claro su poderío, y en la muerte y por la muerte consigue la liberación de los hombres, porque la muerte no es para Jesús ocasión de ruptura. Él muere por obediencia y adhesión al proyecto de Dios y por solidaridad y afecto con los hombres, compadecido de su situación. Hebreos 2:17 y 18. Sigue diciendo: la muerte sella su entrega y su amor a Dios y al hombre. Así el mayor obstáculo se ha convertido en camino. Así Jesús echa una mano a la descendencia de Abraham y la salva del abismo en que se encuentra. Asumir la naturaleza humana verdadera e íntegramente le era indispensable a Jesús para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso y digno de crédito. El hombre que asegura en plenitud las relaciones de los hombres con Dios, realizando la expiación de los pecados, término que designa no una acción sobre Dios para cambiar sus disposiciones, ni una acción sobre el pecador que lo castigara o le hiciera pagar sus pecados, sino una acción sobre el hombre que transforma su condición y disposición pecadora, su inclinación y connivencia con el pecado. El haber pasado por esa condición y por el sufrimiento que conlleva, siempre es una tentación y prueba para el hombre que le hace capaz de prestar la ayuda necesaria a los hombres sometidos durante toda su vida a la pobreza y tentación. Termina diciendo, Hebreos 2:17 al 18, resume toda la primera parte y a la vez anuncia el tema de la parte siguiente. El título superior al de los ángeles se expresa en este último párrafo con muchos nombres: hombre, hermano de los hombres, pionero, guía de la salvación, santificador y finalmente como cima, síntesis y corona con el de sumo sacerdote. A.T. Robertson, en comentario al texto griego del Nuevo Testamento, algo técnico por cierto, dice: en todo, kata panta, excepto en ceder al pecado. Hebreos 4:15. Y con todo supo lo que era la tentación, por difícil que nos sea para nosotros comprenderla, ante el Hijo de Dios, que también es el Hijo del Hombre. Marcos 1:13. Continúa diciendo Robertson: Jesús luchó hasta el fin venciendo a Satanás. Ser semejante a sus hermanos, tois adelphois
homoiotenai, primer aoristo de infinito en voz pasiva de homoio, un verbo viejo y común derivado de homoios, semejante, como en Mateo 6:8, donde con el caso instrumental asociado como aquí, oioma, homoios, para venir a ser hina genetai o hina genetei, cláusula de propósito con hina y el segundo auristo del subjuntivo en voz media de ginomai, de venir, venir a ser. Ello solo era posible siendo como sus hermanos, en verdadera naturaleza humana, misericordioso y fiel sumo sacerdote. El léxico do Novo Testamento griego, en portugués, definiendo el significado de la raíz homoio, dice, 1, como significado primario, igualar, hacer igual, tornarse igual, semejante, ser semejante, igual. Mateo 7, 24 y 26, Mateo 22, 2, Hechos 4, 11, Romanos 9, 29, Hebreos 2, 17. Y como un segundo significado, comparar. Mateo 11, 16, Marcos 4, 30, Lucas 7, 31 y 13, 20. El diccionario manual griego, de griego clásico español, define el término según lo que se relacione o según con lo que se relacione como semejante, igual, parecido, mismo, que tiene las mismas fuerzas, equivalente, de la misma manera, igualmente, en iguales condiciones, del mismo modo. A Homeric Dictionary define homoios como similar, igual. Ese mismo diccionario, pero en la edición de 1980, define homoios como lo mismo, igual, idéntico. En Etimologías griegas de Horacio Silvestre Landrov, catedrático de latín, se define homos, de donde viene homoios, como igual, semejante. En vocabulario griego del Nuevo Testamento de ediciones Sígueme, se define homoios como igual, semejante, parecido. Síntesis de lo expuesto hasta aquí. La idea o concepto defendido y difundido por doquier por parte de los defensores de la nueva teología en el área de la humanidad del Salvador, que sostiene que el término semejante en Hebreos 2:17 solo puede tener un significado y que ese significado es parecido, es un concepto sin fundamento en las Escrituras. Que tal concepto no tiene fundamento bíblico se demuestra de 3 formas. 1. Los textos bíblicos que emplean la raíz del término semejante, que es homoio, y que a toda vista implican el sentido no solo de semejanza, sino también de igualdad. 2. Las declaraciones de eruditos que confirman que esa raíz puede implicar igualdad y no solo semejanza. 3. La confirmación de ambos sentidos en esa raíz por parte de léxicos y diccionarios de la lengua griega. A manera de conclusión, dejamos con ustedes cómo se vierte el término griego homoiotenas en algunas versiones de la Biblia. Dios habla hoy de Sociedades Bíblicas Unidas, edición 1983. Dice, y para eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos. Dios llega al hombre de Sociedades Bíblicas Unidas, edición 1970.
Dice, y para hacer eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos. Nuevo Testamento y Salmos de Sociedades Bíblicas Unidas, Biblia de Estudio, edición 1990. Dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos. Santa Biblia, la palabra de Dios para todos, la Liga Bíblica y Centro Mundial de Traducción de la Biblia, edición 2005. Dice, por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Eco Biblia, traducción en lengua actual de Sociedades Bíblicas Unidas. Dice, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. La Biblia, traducción en lenguaje actual del Consejo Episcopal Latinoamericano, Sociedades Bíblicas Unidas, Brasil, edición 2008. Dice, para poder ayudarlos tenía que hacerse igual a ellos. Dios habla hoy, la Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas, Corea, edición 2018. Dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos. Como puede verse, el término griego homoiothenas tiene dos posibles significados, semejante o igual. Por lo tanto, el argumento enseñado y defendido por los teólogos de la Nueva Teología en la Corporación Adventista, en el área de la humanidad de Cristo, que sostiene que Cristo no era como nosotros en cuanto a humanidad caída se refiere en el área espiritual, debido a que el texto bíblico dice semejante y no igual, es un argumento que pasa por alto el significado dual del término griego estudiado. De esta forma concluimos el brevísimo estudio del significado del término homoiothenas en Hebreos 2:17. En las siguientes secciones abordaremos en forma breve también el caso del término semejante o semejanza, dependiendo del caso, en Filipenses 2:7, Hebreos 4:15 y Romanos 8:3. Bendiciones y hasta la próxima, si el Señor lo permite.